Ok, Bien, amados hermanos, vamos al estudio referente a que tenemos en Hebreos capítulo 5 del versículo 11 al versículo 14. El tema que he sugerido para esta ocasión sería marcas de inmadurez espiritual, y es lo que nosotros a lo largo de estos versículos pues vamos a ver cómo vamos a detectar acerca de nuestra posible inmadurez espiritual. Y el propósito de la elección, sin duda alguna, es considerar la advertencia que nosotros encontramos en estos versículos. Cuando nosotros hacemos una mirada en la lección anterior, vemos que lo que se está tratando son temas sumamente, digamos decir, con información o material sólido, es decir, un alimento sumamente sólido. Pablo, el escritor de los Hebreos, perdón, se percata de lo que está sucediendo en la audiencia, y vemos entonces que lo que hace el apóstol o el escritor de los Hebreos es cambiar la temática que trae y coloca esta sección, la cual es una exhortación hacia los hermanos que estaban demostrando en ese momento y en esa ocasión lo que sería una inmadurez espiritual. Vemos que nosotros podemos decir que no solo porque uno ya ha sido cristiano por muchos años, es decir, que tengamos 20 años de ser cristianos, eso no significa que seamos maduros espiritualmente. Entonces, pueden haber muchos cristianos y de igual manera nos encontramos que a pesar de tener muchos años dentro del cristianismo, ellos no han crecido. Y eso básicamente puede suceder, y vemos entonces que a pesar de tener 20 años, para poner un ejemplo, ellos simplemente lo que están haciendo es repetir su primer año de vida en la vida cristiana por 20 años seguidos. Y eso es lo que realmente el escritor de los Hebreos trata de mostrar y tratar de relacionar que no solamente los años de uno ser cristiano, pues implica una madurez espiritual. Había una anécdota que habían dos predicadores que estaban hablando en un lugar, y el uno le dice al otro diciendo que en la referencia que se nos conocían hace muchos años, para ser exacto 20 años. Y vemos que él expresa diciendo que tenía 20 años de ser cristiano, 20 años en la predicación, a lo que el otro le replicó y le dijo, no, tienes 4 años de experiencia 5 veces porque te mudas cada 4 años cuando repasas tus sermones. Y eso a veces puede pasar, en el sentido de que muchas veces estamos repitiendo el primer año toda nuestra vida espiritual. Entonces, la falta de crecimiento espiritual, es decir, la madurez espiritual, es una cosa muy peligrosa, porque puede haber bendiciones para ser disfrutada en Cristo que un cristiano maduro realmente puede entender y apropiarse de esa bendición. En otras palabras, si uno permanece eh, espiritualmente inmaduro, muchas veces nos vamos a privar de esa mayor comprensión y realmente vamos a ser susceptibles a las artimañas del engañador. Lo que vemos entonces es el autor de los Hebreos se encontró con este problema. Tenía mucho que decir acerca de Cristo como sumo sacerdote, pero se llegó en el momento en el cual el escritor de los Hebreos se percató que la inmadurez espiritual de sus lectores realmente hizo difícil poder continuar con esta temática. Entonces él pensó que en este momento era necesario exhortarle temporalmente de la situación que había entre ellos por la problemática que nosotros vamos a considerar de Hebreos capítulo 5, del versículo 11 al versículo 14. Entonces vemos que con este versículo comienza una desviación de lo que veníamos trayendo en cuanto al tema central, que era el sacerdocio de Cristo, que es según el orden de Melquisedec. Esta desviación que nosotros vamos a encontrar, o este bypass en el estudio, llega hasta el fin del capítulo 6. Y luego vemos que el escritor nuevamente vuelve a encarrilar a este gran tema. Lo que se nota entonces es el autor
condena la inhabilidad de los hebreos para comprender bien estos asuntos profundos, debido a una falta de entendimiento en cuanto al estudio de la palabra. Y cabe hacer las preguntas a nosotros mismos. ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Estamos creciendo como cristianos? ¿Estamos creciendo como realmente esperaríamos que nosotros estamos creciendo? ¿O estamos repitiendo nuestro primer año de vida cristiana? Es decir, cuando nos referimos al primer año de vida cristiana, nos referimos al momento en el cual pues eran necesarios los primeros requerimientos, o los primeros rudimentos, perdón. Entonces preguntémonos, ¿estamos repitiendo nuestro primer año de vida una y otra vez, permaneciendo completamente inmaduros espiritualmente? ¿Sabes cómo determinar si eres un cristiano inmaduro? Y eso es lo que a partir de este versículo 11 vemos entonces de cómo el escritor de los Hebreos comienza a identificar si realmente, primero a identificar a la audiencia como una audiencia inmadura. Pero estas observaciones que el escritor hace son muy válidas para nosotros en el sentido que podemos también tomar esos signos de alerta para saber cómo estamos nosotros en cuanto a nuestra madurez espiritual. Ahora, en el versículo 11, el escritor de los Hebreos destaca la malestar en la audiencia. Noten entonces lo que dice el versículo 11, en el cual dice que se habían convertido en una audiencia que era tarda para oír. Y miren lo que menciona el versículo 11. Acerca de esto, tenemos mucho que decir. Y lo que tenía mucho que decir era lo que veníamos hablando en el tema anterior acerca de el sumo sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Y dice, y es difícil de explicar, puesto que ustedes dice se han hecho tardos para oír. La palabra tardos aquí de la palabra griega significa o encierra la idea de no empujar, en otras palabras, de hacerse perezoso. Esto evitó entonces que el escritor de los Hebreos continuara con su argumento en el momento de explicar acerca del sacerdocio de Cristo. Él indica que el material que tenía que compartir o lo que continuaba en esta sesión dice que era difícil de explicar. No era tanto por la dificultad del material que tenía que decir, sino es el, en la propia incapacidad de los hermanos de poderlo recibir. Es decir, que se habían vuelto una audiencia completamente aburrida. Implica entonces que había una regresión, implica entonces también que había una apatía al momento de continuar su disertación. Entonces, pero vemos que posiblemente hubo un tiempo en el cual no fueron aburridos. Hubo un tiempo en el cual, pues ellos no tenían esa empatía, pero vemos que ellos tenían la misma actitud de los hermanos en Berea, en el cual dice que, como dice Hechos 17:11, pues recibieron la palabra con toda solicitud. De hecho, la mayoría de los conversos cuando llegan al Evangelio, dice, tienen el oído completamente agudo en cuanto a la palabra de Dios. Llegan a la iglesia completamente entusiasmados y están aprendiendo cada día. Escuchan con gran preparación y crecimiento espiritual. Posiblemente entonces los hebreos habían tenido esta tónica, pero llegó el momento en el cual la apatía se instaló y eso realmente les volvió un estado de ánimo en el cual dice se hicieron tardos para oír. Realmente cuando uno se vuelve tardo para oír, se comienza entonces a retroceder espiritualmente. Y debemos de preguntarnos, ¿estamos tardos para oír? Hagámonos esta pregunta. ¿Es aburrida la Biblia? ¿Las clases bíblicas son aburridas? ¿Los sermones son aburridos? ¿Las enseñanzas que nuestro hermano Manuel o nuestro hermano David enseñan realmente son aburridas, nos dan sueño? ¿Hay algo que sea de naturaleza espiritual, ya sea cantar u orar, que sea aburrido? Si realmente nuestra respuesta
a todas estas preguntas que hemos formulado, las hemos contestado de manera afirmativa, entonces déjenme decirles que nos hemos hecho una audiencia, que nos hemos convertido en tardos para oír, así como la misma audiencia que nosotros encontramos en el capítulo 5 el versículo 11. Miren lo que dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 3 capítulo 3 versos 3 y 4, que cuando nosotros nos volvemos tardos por oír, para oír, nos vuelve en una condición o estamos en una condición que sería que somos susceptibles a ser engañados. Miren lo que dice este versículo. Porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Entonces, cuando uno es tardo para oír, es natural entonces que la siguiente marca espiritual que nosotros encontremos es la incapacidad para enseñar a otros. Miren entonces cómo se va engranando. Primero, nos hacemos tardos. Somos susceptibles para aprender. Y en esa misma condición, pues fácilmente somos engañados. Y a la misma vez, como dice el versículo 12, nos volvemos o estamos en una incapacidad para enseñar. Miren lo que dice Hebreos capítulo 5 el versículo 12. Pero, pues, aunque ya debieran de ser maestros. En otras palabras, les escribe diciendo entonces que los hebreos debían poder enseñar a los demás. Y cuando hablamos de esto, no necesariamente se refiere a enseñar de manera pública en las clases o en sermones delante de un público, sino que lo que requiere es que, o lo que se buscaba el escritor de los Hebreos mencionar es que ellos habían sido cristianos por algún tiempo. Ellos en este momento debían ya ser tiempo de poder enseñar a otros, debían de ser maestros. Por esta calidad de maestro no necesariamente debe ser estar enseñando de manera pública, sino que debían de estar enseñando a otros hermanos de manera eh, personal, digámoslo así. En otras palabras, el tiempo en el cual ellos tenían fue un tiempo necesario para aprender y crecer. Y de esa misma manera, pues tener esa respuesta natural que es quedar, que se demuestra en el crecimiento y en dar frutos. Y una de las maneras de dar frutos es que cuando nosotros enseñamos a otros de una forma u otra y de esa manera pues estamos en la capacidad de enseñar. Vemos que este auditorio o estos hermanos, en cierto sentido, eh, no se refiere a ser, ¿cómo sería la expresión? A un maestro en sentido formal. Por ejemplo, lo que nosotros vemos en la primera carta de los Corintios, capítulo 12, el verso 29, ¿acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso no son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? Lo que se refiere en este versículo es, en la iglesia de Corinto es, no todos los que estaban ahí eran apóstoles, ni mucho menos profetas, ni tampoco maestros, ni tampoco aquellos que hacen milagros. El asunto es que en una congregación, pues realmente debían de tener esa capacidad de enseñar, no enseñar de manera formal, porque como miramos en el ejemplo de Corintios, pues no todos iban a ser apóstoles, mucho menos, ¿verdad? Maestros. La idea es no en un sentido formal, no de manera pública, sino que en un sentido individual podrían hacerlo. Y miren lo que encontramos en Hechos 8:4. La forma en la cual debían de ser maestros es lo que vemos aquí. Dice, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. De esa manera, al momento de compartir la palabra de Dios en el Evangelio, de esa manera entonces nosotros nos estamos convirtiendo en maestros, porque le estamos enseñando a otros lo que necesitan
para llegar a ser cristianos. Y miren que los hermanos que encontramos en Hechos 8, ninguno de eran todos aquellos que habían sido convertidos en el día de Pentecostés, todos aquellos que según el versículo 11 dice que eran de diferentes naciones, pero no todos eran apóstoles. La idea es que al momento de salir de Jerusalén, al momento de salir debido a la persecución, el versículo nos menciona dice que todos iban predicando la palabra. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, dice, sino que santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Este versículo entonces nos indica que en un determinado momento en nuestra vida cristiana vamos a presentar defensa de lo que es de nuestra profesión, como menciona otro versículo. Es decir, que al momento en el cual se requiera presentar defensa, debemos entonces estar preparados. Tito capítulo 2, el verso 3 al 5 dice, asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadora ni esclava de mucho vino, sino que dice el versículo, sino que enseñen lo bueno, que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y en cuanto a los requisitos de las ancianas, pues dice que debían de ser maestras, debían de instruir. Entonces vemos que no necesariamente había que recibir un título de maestro de una manera formal, sino que había muchos ámbitos en el cual debían entonces ser maestro. En el caso de los hermanos en hebreo, demostraban lo contrario. En ese momento estaban demostrando que alguien les enseñara nuevamente los primeros rudimentos y de esa manera entonces demostraban su inmadurez espiritual. Este estado infantil se debía entonces al deseo de continuar bajo la ley del Antiguo Testamento. Y vemos entonces de que lo que se demanda, según lo que vemos en estos versículos, es a continuar con el alimento sólido, con lo que veníamos viendo acerca del sacerdocio de Jesucristo. Preguntémonos, ¿puede enseñar a otros? Suponiendo que hayamos pasado mucho tiempo de ser cristianos, hoy, viernes 16 de febrero, 7:27 p.m., ¿podemos enseñar a otros? Y esa es la pregunta, ¿verdad?, que debemos de hacernos y contestarnos de manera individual. ¿Estamos enseñando a otros? No nos referimos a que de una manera formal, sino de una manera informal en el sentido de poder compartir nuestra fe a otros hermanos. No necesariamente a otros hermanos, sino posiblemente al inconverso o aquel que necesita del evangelio, de que necesitan de las buenas nuevas. Si realmente hemos contestado diciendo que no, pues esto nos lleva a decir que actualmente tenemos una dieta de leche. Y si realmente tenemos una dieta de pura leche, entonces estamos diciéndonos nosotros mismos de que aún somos bebé en Cristo. Y miren lo que dice Hebreos capítulo 5, el versículo 12, dice, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los primeros elementos de los oráculos de Dios y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Por tanto, entonces, esta dieta de, de la leche revela entonces de que aún somos niños, revela entonces de que aún necesitamos los primeros rudimentos de la doctrina de Dios. Y miren lo que dice 1 Corintios capítulo 3, el versículo 1 y 2. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
les dio a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo en verdad, ni ahora pueden. Y miren entonces que también los hermanos en Corinto tenían este problema. Pablo se encontró con ese impedimento y miren que habla de manera clara diciendo no pude hablarles como a espirituales, sino que realmente se volvió un poco más hacia atrás y le dijo que se dirigía a ellos como niños en Cristo. En otras palabras, si todavía continuamos con la leche, estamos diciendo entonces de que somos niños. Hebreos capítulo 6, el verso 1, el versículo 3 dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, y esto haremos si Dios lo permite. Nuestra dieta debe incluir el alimento sólido, así como el ejemplo que nosotros vemos en un niño físico, digámoslo así. Primero necesita de leche y a medida que va creciendo, pues se le va dando lo que es alimento sólido para poder alcanzar la madurez. De igual manera, ese mismo ejemplo en la vida cristiana, cuando éramos recién convertidos, se nos catalogaba como bebé en Cristo. Y a medida que nosotros íbamos creciendo, pues en primera instancia nos daban dando los primeros rudimentos, lo que sería la leche. Pero a medida que nosotros vamos creciendo, se requiere entonces que nosotros vayamos aumentando la dosis, vayamos entonces aumentando o incluyendo lo que sería ese alimento sólido. Si nuestra dieta aún continúa de leche, entonces lo que nos dice la Escritura es que no seremos calificados. Miren lo que dice Hebreos 5:13, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a a la palabra de justicia, porque es niño. Entonces, si nuestra dieta es de leche, implica entonces de que no estamos calificados, indica entonces que somos sin experiencia. Y debemos de preguntarnos, ¿cuál ha sido nuestra dieta hoy? ¿Se ha limitado a leche? ¿Ha incluido leche dentro la dieta de, por ejemplo, desayuno, almuerzo y cena? Si realmente ha sido así, entonces indica de que aún estamos niños. Necesitamos entonces incluir la proteína, necesitamos entonces incluir aquellas porciones más fuertes, porque de esa manera entonces nos va a capacitar. Si a día de hoy está con los alimentos blandos, entonces déjeme decirle de que actualmente somos inexpertos en la palabra de justicia. Y esto produce otro rasgo de la madurez espiritual, y esto es la incapacidad para discernir. El crecimiento entonces espiritual normal nos ejercita los sentidos, incluso la leche espiritual está diseñada para entrenarnos. Y a medida entonces que nosotros vamos alimentándonos de alimentos sólidos, pues de esa misma manera vamos siendo ejercitados. Miren lo que dice el versículo 14, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para el discernir entre el bien y el mal. Noten entonces que el escritor menciona el propósito de incluir el alimento sólido a medida que vamos creciendo. Por ello dice, vamos a discernir entre lo bueno y lo malo. Con estos ejemplos claros se nos indica entonces que el alimento sólido es capaz entonces para indicarnos, para abrirnos sentidos, para ejercitarnos, como dice bien el versículo. En otras palabras, la inmadurez espiritual
no tienen la capacidad de discernir. La palabra niño, según la palabra griego, se emplea entonces para indicar algo que es inmaduro. Un bebé en Cristo entonces tiene menos dificultad o tiene dificultad para discernir entre lo que sería una buena enseñanza y una mala enseñanza, una buena conducta y lo que es mala conducta. Miren lo que dice Santiago capítulo 1, el verso 6 al versículo 8. Cuando nosotros no tenemos esa capacidad de discernir, pues somos llevados de un lado para otro, como las olas del mar, como dice Santiago 1, capítulo 1, verso 6. A la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Efesios 4:14 también lleva la misma idea, dice, sacudido por las olas y llevado de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Entonces, eso pasa. Cuando aún no hemos incluido el alimento sólido, pues realmente, hermanos, no vamos a tener ejercitado los sentidos, por ende, entonces tendremos esa incapacidad para poder saber lo que es bueno y malo. Y por ende, entonces nos vamos a dejar o a ser llevados como a las olas del mar, de un lado para otro. Y muchas veces entre reconocer lo que un hermano dice sin haber consultado, sin haber comprobado por nosotros mismos lo que dice así la escritura. Preguntémonos ahora, ¿tenemos la habilidad para discernir? ¿Podemos aplicar algún principio general a una situación específica? ¿Somos capaces de reconocer una doctrina cuando es fiel a la palabra de Dios? ¿O dependemos de alguien más para que nos alimente con cuchara? Inclusive, ¿verdad?, para llevarnos la comida a la boca. Si ha sido así, entonces déjeme decirle de que realmente necesitamos crecer, necesitamos el alimento sólido para realmente tener los sentidos ejercitados para no depender de nadie más, como los niños recién nacidos. Cuando a usted se le da leche, necesariamente depende de la leche y de que alguien le dé ese alimento. Pero a medida que nosotros crecemos y vamos por alimentos sólidos, realmente entonces no vamos a depender de nadie. Tendremos entonces la habilidad para discernir entre una buena enseñanza o lo que es el error, o aquello que muchas veces dentro de la iglesia tratan de incluir, muchas veces la opinión disfrazada y diciendo que es doctrina, disfrazada diciendo que realmente es lo que la palabra de Dios. Y eso es importante, crecer para tener esa capacidad, para poder tener ese juicio y que realmente no nos dejemos llevar, como dice Jesús decía en una ocasión, eh, como decía, refiriéndose a los fariseos diciendo que eran guías de ciegos, lo cual entonces los fariseos siendo ciegos, dice que guiaban a otros. Pero amados hermanos, si realmente si nos hemos alimentado, tendremos un sentido ejercitado y vamos a poder percatarnos cuando alguien nos está llevando por un camino que no es. Pero para eso necesitamos el alimento sólido. A manera de conclusión de este pequeño estudio, o no pequeño estudio, ¿verdad?, reconociendo lo que me dijeron una vez, hay mucho que decir acerca de este tema, pero para esta ocasión me quedo con esta porción y decimos que hay otros indicadores para medir nuestra inmadurez espiritual. Y una de ellas es lo que mencionaba el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto. Cuando las personas se comportan de manera carnal, que andan en contienda, que andan en envidias, que andan en celos, eso es también otro indicador que se usa para saber cómo estamos maduros espiritualmente. En el caso de Hebreos, menciona que esta audiencia se había vuelto tarda, había una empatía.
Las enseñanzas las consideraban aburridas. Estudiar de la palabra era aburrido. Por ende, entonces, esta audiencia se había convertido tardos para oír. También dices, tenían la inhabilidad de enseñar a otros. No tenían esa capacidad de enseñar a otros, sino que necesariamente estaban preguntando por qué. Estaban diciendo o requerían de que realmente a ellos se les volviera a enseñar los primeros rudimentos. Su dieta básicamente estaba basada en leche y no querían avanzar en lo que sería la leche, el alimento sólido. Cuando los tres iniciales, la audiencia tarda, la, no tenían la habilidad para enseñar a otro y nuestra dieta es de pura leche, el último punto es que no tendremos la capacidad de discernir una buena enseñanza. No podemos juzgar si realmente la dirección que va dentro de la iglesia es la correcta porque realmente todo esto se destaca en una inmadurez espiritual. No hemos madurado como realmente se debería. De tal manera que Hebreos capítulo 5 del verso 11 al versículo 14, el escritor nos da señales de advertencia que pudiera estar pasando en nuestra vida. Y estas son las verdaderas señas o marcas de una madurez espiritual, como realmente lo que el escritor de los Hebreos estaba viendo en los hermanos en Hebreos, que realmente continuar con la enseñanza, realmente pues no estaban en capacidad de hacerlo por estas razones. Eran inmaduros en este asunto. Y vamos viendo entonces que a partir del capítulo 6 se habla entonces acerca del peligro de no progresar. Y este tema, como el siguiente, vemos que va amarrado. Si no podemos crecer espiritualmente, realmente, hermano, no vamos a poder progresar como realmente se desea de que nosotros crezcamos a la altura y a la plenitud de Cristo. Gracias, amados hermanos, por su tiempo. Gracias por permitirme llegar en este momento de su palabra. Que el Señor entonces les bendiga.